en AIL Radio. Entrevistas. Según el informe especial La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, dado a conocer en enero de 2021 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la crisis desatada por el COVID-19 ha generado un retroceso significativo en la participación laboral y las condiciones económicas de las mujeres en la región. La tasa de participación laboral femenina se situó en un 46% en 2020, mientras que la tasa de desocupación alcanzó el 12%. Por ello, se hace preciso hacer una revisión de este tema y encontrar esos datos que resultan desafiantes al momento de hablar de la participación laboral de las mujeres en América Latina. Vamos a escuchar a continuación una entrevista que Erika López, especialista en formación de la Escuela Nacional Sindical, le realiza a la abogada boliviana Flavia Marco Navarro. Ella es magíster en Derecho Económico de la Universidad de Chile y se especializa en temas de género a nivel latinoamericano. Bueno, muchas gracias, Flavia, por aceptar esta entrevista. Quisiéramos iniciar por preguntarte, tomando como referente Latinoamérica, ¿qué tan profundas son las brechas de género en el acceso al mundo del trabajo para la región? Pues gracias a ustedes. Bueno, el panorama en materia de autonomía económica y acceso al empleo, al mercado laboral de las mujeres en América Latina, la verdad que es bastante heterogéneo, ¿no? De todas formas, en términos generales, podemos decir que ha habido hasta hace unos años un avance. Por ejemplo, la población económicamente activa ha venido creciendo en la región, pero así todo nos topamos con una serie de obstáculos y de brechas que se manifiestan ¿en qué? Se manifiestan en una diferencia en los ingresos laborales importante. Tenemos países con brechas de 10 puntos porcentuales, pero tenemos otros con casi 40, ¿no? Entonces se manifiesta, en una desigualdad en los ingresos laborales, en las remuneraciones. Y se manifiesta también en la segregación ocupacional de género. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres nos ubicamos en ciertos nichos del mercado laboral que tienen que ver con el sector servicios, ¿no? Salud, educación, servicios sociales y personales, en ciertas categorías ocupacionales. Esto es lo que se conoce como segregación ocupacional de género horizontal. Pero también hay otra forma de segregación, que es la vertical, que quiere decir que nosotras no accedemos a los puestos laborales de mayor jerarquía, de mayor reconocimiento social, de mayor remuneración y de mayor poder, ¿no? Ambos fenómenos, segregación ocupacional y discriminación en las remuneraciones, están relacionados porque los oficios femeninos suelen ser los peor pagados, ¿no? Y esto tiene que ver con la feminización. Un ejemplo de eso son los oficios del cuidado, por ejemplo, ¿no? El cuidado aquí tiene distintas entradas si hablamos del mercado laboral, ¿no? Porque los oficios del cuidado, por ser del cuidado y ser femenino, son mal pagados, tienen escaso reconocimiento social. Un ejemplo de ellos es el empleo doméstico, el trabajo remunerado del hogar. Y por otro lado, otra entrada para relacionar el cuidado con el mercado laboral es que nuestra dedicación masiva al trabajo no remunerado en el hogar dificulta y condiciona nuestra inserción laboral. Y pensando en esas brechas de género para acceder al mundo del trabajo, ¿qué pudieras comentarnos en torno a cómo afecta esto la autonomía económica de las mujeres? ¿Cuál es el panorama que tenemos en la región frente a la autonomía económica de las mujeres? Pues en el mundo de hoy, no participar del mercado laboral casi equivale a no tener autonomía económica. Si yo no tengo una remuneración, no tengo ingresos propios. Entonces, no puedo hablar de autonomía económica. Ahora, esto tampoco nos debe llevar a confusión. ¿Por qué? Porque tener un empleo y una remuneración no necesariamente equivale a autonomía económica. Me explico. Es un requisito indispensable, pero no suficiente. La remuneración, reitero, es un requisito indispensable, pero no suficiente para la autonomía económica. ¿Qué más necesito? Necesito un empleo decente, necesito un empleo digno, necesito derechos laborales, necesito que la cuantía de mi remuneración me posibilite cierta libertad. O sea, porque si yo tengo horarios extremos, no tengo derechos laborales,
y lo poco que gano lo destino a la salud y educación de mi familia, tampoco puedo hablar de autonomía económica porque mi margen de decisión está bien reducido, ¿no? Entonces, el panorama de la autonomía económica tiene que ver un poco no solo con el acceso de las mujeres al empleo, sino con las condiciones y la calidad del empleo en América Latina, que sabemos que es peor para las mujeres que para los hombres. La muestra máxima es la sobrerepresentación de mujeres en la informalidad, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, eso plantea retos importantes para la región y para las mujeres, por supuesto. Flavia, en este sentido, ¿cuál sería el balance que puedas realizar sobre los avances en materia de derechos de las mujeres, de incorporar, digamos, el enfoque de género al mundo del trabajo? ¿Cuál sería ese balance general que pudieras comentar en torno, digamos, al desarrollo que ha tenido estas temáticas en la región? Indudablemente hay avances. El ingreso de las mujeres al mercado laboral es en sí un avance. Las reformas laborales han sido un avance. Hay una serie de conquistas jurídicas, no solo en los códigos del trabajo, sino también en las constituciones. Pero en América Latina, y quizás más en los países andinos, solemos poner demasiadas experiencias en el marco legal, ¿no? Y desde mi interpretación lo que nos está fallando es el marco institucional, ¿no? Que tiene que ver con los mecanismos que garantizan y hacen efectivos los derechos, ¿no? También los derechos laborales y sociales, ¿no? Los mecanismos de tutela de derechos, la labor de las inspectorías del trabajo, todo lo que tiene que ver con gobernanza institucional en torno a los derechos del trabajo son un tema pendiente, son un enorme desafío de los estados, pero también de los movimientos de mujeres. Esto no quiere decir que nuestras legislaciones sean perfectas y que no tengamos desafíos en la materia. Las tenemos. Pero desde mi punto de vista, nuestra mayor desafío, nuestra mayor deuda tiene que ver con el funcionamiento institucional y la gobernanza institucional. Flavia, y con respecto a las medidas que deberían adoptar los gobiernos para avanzar en este sentido, ¿cuál crees que serían, digamos, las apuestas en torno, pues, como a las políticas públicas que se deban promover desde los gobiernos principalmente? Yo creo que tienen que ver con lo que decía, ¿no? Hay un set de medidas que tendrían que ver con gobernanza institucional y mecanismos de tutelas de derechos, ¿no? A cargo de los ministerios de trabajo, pero no solo de los ministerios de trabajo. Por un lado, tienen que ver con burocracias, con trámites, con acceso a las prestaciones sociales, ¿no? A la seguridad social, en fin. Ese es un gran área de desafío. Y otro gran área de desafío tiene que ver con el ejercicio del derecho al cuidado, íntimamente vinculado a las posibilidades de autonomía económica de las mujeres, ¿no? El ejercicio del derecho al cuidado pasa por los derechos laborales, pero va más allá, ¿no? Entonces, ese también es una deuda pendiente que ha crecido en la demanda de los movimientos de mujeres y que los feminismos tienen una serie de propuestas en ese sentido, y que hay muchos gobiernos que están empezando a tomar medidas, pero son todavía incipientes y tenemos que estar pendientes y insistir para posibilitar su sostenibilidad donde han empezado y para que arranquen en buen pie donde todavía no tenemos políticas de cuidado, ¿no? Vale, Flavia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta entrevista. En conclusión, en Latinoamérica existen brechas de género en el acceso al trabajo. Estas se manifiestan a través de desigualdades salariales y segregación ocupacional, lo que afecta directamente la autonomía económica de las mujeres, ya que la falta de remuneración y condiciones laborales adecuadas limita su libertad y poder de decisión. Aunque se han logrado avances en materia de derechos laborales y políticas de género, aún persisten desafíos institucionales a lo largo de toda la región que requieren mayor atención por parte de los gobiernos. En nuestro contexto, aunque se han realizado acciones que visibilizan con mayor ahínco la necesidad de crear espacios para las mujeres en la participación política, social y laboral del país, aún hay bastante camino por recorrer, camino que se puede ir allanando con las reformas que están en curso y que propenden por mejores condiciones laborales, pensionales y de salud. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.